mensaje que para ellos era convencedor, convincente. Y Jesús les da muchas pruebas convincentes y se les aparece durante 40 días. Es el ministerio de los 40 días. Es un ministerio de convencer, no de evangelizar, ni siquiera de sanar, ni siquiera de liberar, sino que el propósito es convencer, que estén seguros. Se les apareció durante 40 días y dice que les hablaba, y esto me llamó la atención, que en esos 40 días Jesús no les habló de edificar la iglesia, no les habló de ir y solucionar los problemas de la gente, sino que les habló con respecto a lo concerniente al reino de Dios. Esto es muy importante porque esos 40 días yo le decía al Señor anoche: Señor, ¿por qué no escribieron lo que tú les dijiste del reino? Porque allí les está hablando, hermano, resucitado. Usted sabe que Jesús habló del reino de Dios cuando estaba en su ministerio terrenal. Habló del reino de Dios en comparaciones, en semejanzas. Dijo: el reino de Dios es semejante a un hombre, el reino de Dios se parece. Pero aquí en la resurrección dice que les habló durante 40 días lo concerniente al reino de Dios. Y entonces yo quisiera extraer algunos aspectos del reino de Dios. Lo primero, quiero que lea conmigo el versículo 1. El versículo 1 dice, hablando el escritor ahí: en el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Lo primero que quiero que note es que en este evangelio hay un orden maravilloso. Es lindo enseñar, diga, es lindo enseñar. Pero la enseñanza debe estar basada en la experiencia. La enseñanza, hermano, Jesús dice ahí que primero comenzó a hacer. Es decir, muchas veces la enseñanza es simple repetición de conceptos que hemos escuchado, pero que no es una realidad práctica. Pero en el evangelio, hermano, la voluntad de Dios es que nosotros podamos enseñar no lo que hemos escuchado y oído solamente, sino lo que nosotros hemos visto que tiene un resultado práctico, que funciona, que puede en un momento dado aconsejarse a alguien. Y entonces muchas personas invierten el orden y enseñan, pero nunca hacen. Esto es como el soltero que habla sobre la relación matrimonial. Predicador soltero que diga: maridos, amen a sus mujeres. Pregúntele: ¿estás casado? No, pero por la fe. No, entonces cállate la boca. Pues ¿qué vas a hablar de? No sabes, no has entrado no has entrado en el campo de batalla. Todavía no sabes lo que es amanecer con ese viejo roncador, ¿verdad? Y entonces en la enseñanza Jesús, Él comenzó a hacer. Ahora, note bien esto. Dice que ahí en el verso 1 que se escribe: trató de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Ahora, yo quiero decirle algo. Cuando usted lee la historia bíblica, cuando usted lee a Pablo, cuando usted lee los conceptos de la vida de Pablo, cuando usted, hermano, por supuesto, ahí no está todos los pormenores que el hombre vivió. Ahí no está cada año que el hombre experimentó, sino que ahí está como en una síntesis, hermano, resumida, el desarrollo de la historia de Pablo. Pero cuando usted lee lo que Pablo dijo ahí, ¿usted cree que ese hombre
escribió todo eso porque sencillamente se lo dictó Dios o porque Dios le permitió vivir esas cosas? Porque el evangelio, fíjese usted, cuando el Señor escoge apóstoles, y ojalá, yo deseo que aquí hayan algunos que quieran ser apóstoles, ¿sí? Un apóstol, hermano, no puede darse el lujo de llevar un mensaje que porque lo oyó, que porque se lo dijeron o lo aprendió en un libro o en un seminario teológico. La Biblia dice que el apóstol debe tener plenamente convicción de lo que está diciendo. Es decir, el mensaje, como es un mensaje, hermano, que se debe llevar. Dice que el Señor, hermano, hizo, déjeme ir en orden, comenzó a hacer y a enseñar, y en el versículo 2 dice que eso Jesús lo hizo hasta el día en que fue recibido arriba. Por supuesto, yo quiero que usted, me gustaría ver las manos de los que anhelan ser ministros del Señor o desean ser ministros. ¿Habrá alguien aquí? Algunos, sí. Los bendigo porque es una hermosa decisión. Pero fíjese que ahí me enseña Jesús que el ministerio no tiene jubilación. No se puede uno jubilar. Fíjese, una de las cosas interesantes que yo he aprendido en el Señor, porque tengo que ser franco y tengo que ser honesto con ustedes, y es que a veces el ministerio cansa. A veces uno quisiera ya después de tantos años jubilarse. Y sí, ya prediqué, ya mis últimos años quiero tenerlos diferentes. Y de repente uno se enfrenta a la realidad en Dios, que Dios le dice: en este trabajo no hay jubilación. Porque Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba. Sé que es un trabajo de toda la vida. Es un trabajo, hermano, en el Señor es un trabajo que no tiene jubilación, pero es un trabajo donde yo debo tener la confianza y la certificación de que cuando me reciban arriba haya hecho todo lo que Dios quería que hiciera. Entonces el Señor dice que hizo. Lo primero que quiero marcar esta mañana en ustedes es que el evangelio no es solo enseñar, primero es experimentar. Yo no podría hablarle a usted, no podría hablarle de nuevo nacimiento si no hubiera experimentado el nuevo nacimiento. No podría hablarle de unción si no hubiera experimentado la unción. No podría hablarle de sanidad si no hubiera experimentado sanidad. No podría hablarle de liberación si no hubiera experimentado liberación. No podría hablarle de restauración si no hubiera experimentado restauración. No podría hablarle de fe si no hubiera experimentado fe. No podría, hermano, llevarle a la congregación un mensaje irreal. Un mensaje, hermano, donde me llamó la atención. Dice en el verso siguiente que se les apareció durante 40 días y les dio pruebas convincentes. Y ahora que estuve en el retiro de pastores en México, me dio risa y me llamó la atención algo que quiero compartir con ustedes. Ese ministerio de 40 días tuvo un enfoque definido: dar pruebas convincentes a los que había escogido. Diga conmigo: pruebas convincentes. Miren, amados, yo no podría hablarles de prosperidad si no hubiera experimentado la prosperidad. Yo no podría hablarles de arrebatar las riquezas si no hubiera experimentado arrebatar las riquezas. Es decir, el Señor le da al apóstol, le da a los que Él escogió, les da pruebas convincentes. Eso de dar pruebas convincentes, yo no puedo predicar lo que supongo. Porque hay muchos que predican, y esto me lo aprendí en México, muchos predican suposiciones.
Y el libro que ellos predican es el libro de Sofonías, capítulo 1, verso 1. A ver, pregúntale a la que está a su lado: ¿tú predicas de Sofonías o de lo que has vivido, lo que has visto, lo que te consta? Fíjense qué interesante, hermano amado, es que cuando veo el ministerio del Señor, les dan pruebas convincentes, les habla del reino. Y me hice varias preguntas. ¿Por qué no les habló de la edificación de la iglesia? Si era lo último que iba a enseñarles, lo último que iba a compartir con ellos físicamente. ¿Por qué, hermano, no les mandó a solucionar los problemas de la gente? ¿Por qué los hizo esperar en Jerusalén y les dijo: ¿saben qué? Tienen que esperar en Jerusalén hasta que venga la promesa del Padre. Y el versículo 4 dice, quiero que note esto, el versículo 4 dice que, y reuniéndolos, ¿qué sigue diciendo? Les mandó, diga conmigo, órdenes directas. Ahora, les mandó, les ordenó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran. Y entonces cuando entiendo el reino de Dios, fíjese usted, el reino de Dios, hermano, se caracteriza por hacer, no por saber. Porque a veces sabemos mucho, pero no hacemos nada. No hemos experimentado nada. No hemos, hermano, realizado. Mire, yo no quiero ofender a nadie, pero esa actitud de muchos que dicen: ay, fíjese que a fulano Dios le hizo esto, a mengano Dios le habló, a sutano, pero a ti nunca nada. El evangelio no es, hermano, como los testigos de Jehová. Hermano, perdone que vaya a ofender en ese sentido, que llegan con una Biblia debajo del brazo. Me recuerdo estando yo aquí viviendo en la ciudad de Linwood, hermano, un día no sé por qué estaba yo en la casa solo y de repente tocaron el timbre y salgo yo y un par de testigos de Jehová y me dicen: ¿usted sabe del reino de Dios? Y le dije: no, pasen adelante. Y lo senté ahí, les dije: háblenme del reino de Dios. Y entonces les dije, cuando empezaron a hablar, les dije: ¿me permiten su Biblia? Y les empecé a hablar, hermano, y les metí una evangelizada que los dos se quedaron viendo. Y les dije: ahora les hago unas preguntas. El reino de Dios. Y les hice preguntas. Y hermano, me dijeron: esas preguntas tenemos que ir con nuestro maestro para que él venga y se las conteste. Y entonces, si nos permite, regresamos la semana entrante. Hasta el día de hoy estoy esperándolos, hermano. ¿Por qué? Porque hay gente que solo habla y no ha experimentado. El reino de Dios es experiencia. El reino de Dios es vivencia. El reino de Dios es, como Pablo decía: yo no me avergüenzo de este evangelio, porque es poder de Dios, porque es una realidad. Por eso Jesús, cuando se desaparece a los apóstoles, les da prueba, les dice: no vayan a predicar lo que creen, no vayan a predicar lo que han oído, no vayan a predicar lo que les enseñaron, vayan a predicar lo que han vivido. Hablen la realidad. Por eso le dijo a Tomás: mira, Tomás, mete tu mano. Quiero que estés convencido de que no soy espíritu. Quiero que estés convencido de que esto no es una ilusión, no es que estás bajo el impacto de una visión, es una realidad. Por eso, hermanos, me honro en estar delante de Dios predicando un evangelio que, déjeme decirle, yo sí meto las manos al fuego de que este evangelio es vida, es poder, es la realidad de Dios. Si Dios con nosotros, ¿quién con? En este evangelio yo he experimentado, hermano amado, algunas cosas que quiero compartir. Y en el libro de los Hechos, fíjese usted, dice ahí la Biblia que les mandó. Diga conmigo: en este evangelio hay órdenes de Dios. Por eso muchas veces, hermano, cuando alguien va conmigo a consejería,
y me dice, hermano, fíjese que quiero que me aconseje. Lo primero que les pregunto, ¿y qué te dice Dios? Nada. Bueno, entonces espera, porque les mandó. ¿Qué les mandó? Les dijo, tienen que aprender a esperar. ¿Sabe que ese es un problema de muchos hermanos? Que no aprendemos a esperar. Me recuerdo, hermano, en una actividad de pastores había una presencia de Dios y estaba orando por los pastores, hermano, y de repente uno de los pastores, hermano, vio que nadie oraba por él, hermano, y se desesperó y dijo, ya que nadie ora por mí, pues yo oro por mí mismo y en el nombre de Jesús. ¿Sabe que la gente que se desespera comete el error de salirse de la voluntad de Dios? Pero qué difícil es esperar. Porque el dicho dice que el que espera desespera. Y en este evangelio Jesús les dijo, tienen que aprender a esperar. Les dijo, no se muevan de Jerusalén, esperen hasta que venga la promesa del Padre. Ahora, y aquí quiero entrar en este punto interesante. En Pentecostés, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Fíjense que cuando Jesús resucita les dice, vamos a ir por orden. Lo primero que quiero es que aprendan a esperar. Dígale al que está a su lado, Dios tiene buenas cosas para ti, pero tienes que aprender a esperar en Él. Por ejemplo, déjeme contarle algo, porque quizás pues no es lo común, pero recuerdo, y perdone que cuente mi historia porque es la única que conozco bien. Si me cuenta la suya, yo uso la suya. Pero me recuerdo que me voy a ministrar con ustedes ahí, con el perdón de mi esposa, ¿va? Que ya ha escuchado mis historias ella. Pero me recuerdo que cuando el Señor me alcanzó, tenía tal deseo, hermano, de predicar. Yo tenía 17, 18 años y no me mandaban a predicar porque yo era soltero. Porque decían, no, un predicador soltero es peligroso. Entonces mi pastor dijo, mire, yo le aconsejaría que se casara. Pues entonces dije, pues entonces señor Tim Marín de dos pingües. Y oiga, y yo estaba dispuesto a casarme porque ya casado me iban a mandar a predicar, hermano. Fíjese qué tontera la que iba a hacer yo. Y entonces, hermano, pues como siempre para un roto hay una descosida, me conseguí una por ahí que estaba dispuesta a la relación, hermano, y con miras a la... Híjole, si digo esto y lo escuchan me van a... Bueno, pero sí es cierto, y con perdón de la persona, y de repente un día me dice, mire, ya tengo una plancha para cuando nos casemos. Y cuando yo oí la palabra casemos, yo sentí la gran tribulación, hermano. Y dije, no, Dios mío, es que yo no la quiero. Yo no me voy a casar solo por predicar, Señor. Y ya tiene plancha, Señor amado. De plano me quiere planchar, ¿verdad? Y me recuerdo que una noche, estando con un amigo, le compartí, le dije, fíjate que tengo un problema. Yo quiero ser predicador y quiero predicar, pero mi pastor dice que tengo que casarme, pero no, yo no amo a esta jovencita. Y entonces esos buenos amigos, diga esos buenos amigos, me dijo, sé sincero. Si te pregunta, dile que no la amas, que mejor calabaza, vaya, que así se rompió una taza y bueno. Y entonces le cuento esto porque yo dije, Señor, bueno, eso se terminó. Entonces le dije, Señor, yo quiero que tú me des mi compañera, Señor. Yo quiero predicar, lo anhelo, lo deseo, pero te pido algo. Y aquí está Dios que me está escuchando. Y le dije, Señor, yo te entrego mis sentimientos, te entrego mis ilusiones, te entrego mis deseos.
que la mujer que tú tienes destinada para mí, Señor, sea la que tú quieres. Yo no. Hermano, ya empezaron a pasar los años. Y fíjese que yo dije, no, yo sí quiero tener por lo menos una novia, pues, ¿verdad? Porque ya, pues ahora, en aquel entonces, si uno estaba solo, pues no se veía tan mal, pero de repente decían, de repente ni hombre es, ¿verdad? Porque no le gustan las mujeres, ¿verdad? Y entonces empezaron a pasar los años y yo, delante de Dios, fíjese lo que voy a decir, me perdonas, madre. Yo llegaba a la iglesia, tenía 19, 20 años. Yo llegaba a la iglesia a echar el ojo, hermano, a echar el ojo. Decía, ¿qué, padre? ¿Qué? Pero mire, hermano, ninguna. Y habían unas hermanas preciosas, lindas, vibraban en la presencia de Dios. Y hermano, pero nada. Y entonces en la universidad empecé a echar el ojo, y tal vez universitaria quiera Dios, tampoco. En el vecindario. Y ¿sabe qué era lo tremendo? Que el corazón estaba cerrado. Porque yo hice una oración y le dije, Dios, te entrego. Y entonces Dios me enseñó a esperar. Esperar, qué difícil es esperar, hermano. Y de repente yo veía que mis amigos con sus enamoradas, ya que se casaba, y hermano, y yo, Señor amado, y no hay cosa más triste que no tener a alguien a quien amar, hermano, la verdad. Mire, cuando usted no ama a nadie, usted está fregado, hermano. Cómprese aunque sea un gato ahí para decirle I love you, miau, ¿verdad? Porque si algo es lindo en la vida es amar, ¿sí o no? Usted te ama a alguien, usted encuentra razón de vivir, usted encuentra sentido. Cuando usted ama, por ejemplo, a una persona, todo cambia. Hermano, hasta la cara se le pone a uno así como feliz. Y acuérdese cuando estuvo enamorado, pues, ¿verdad? Usted ama a alguien. Fíjese que la soledad no es buena consejera. La soledad no. Por eso Pablo decía, antes de 60, cásense. Mire, si la que está a su lado, dígale, tiene 59, órale, este año, ve. No te quedes solo, porque qué triste estar solo. Hermano, aunque dicen que el buey solo bien se lame, no es cierto. El buey solo bien llora. En la soledad. Mire, yo le he dicho a mi mujer, le digo, mira, tú ya me has aguantado tantas cosas, pero yo contigo que era viejo. Si me seguís aguantando. Y como no le queda otra a la pobre, va. Me dice, no, si tú también me aguantas. Entonces, la soledad no es buena consejera. Y entonces el Señor me enseñó a esperar. A esperar. Yo quería, hermano. De repente, déjeme decirle, el Señor me habló a mí de ministerio, me dio sueños, me dio visiones, hermano. Y yo decía, ya, voy a ser un predicador, hermano. Y me enseñó a esperar sentado casi más de 8 años. Y yo veía que fulano salía y salían predicadores para el extranjero, salían predicadores para Europa, salían predicadores para Latinoamérica. Y yo, hermano, Señor, y nada. En este reino, una de las cosas que tenemos que aprender es a ser pacientes con Dios. Dios, hermano, le dice ahí, Jesús les ordenó, no salgan de Jerusalén, esperen. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, cuando nosotros nos desesperamos y hacemos las cosas, después lo lamentamos. Después decimos, me adelanté, me puse inquieto, me desesperé, cometí un error. Entonces dígale a que está a su lado, la paciencia es necesaria. En el reino de Dios la paciencia es necesaria. Nada sucede, hermano, de la noche a la mañana. Todo es un proceso. Y entonces los mandó. Y yo lo que quiero esta mañana es analizar un poquito cómo funciona esto del reino. Y les dijo, váyanse a Jerusalén y esperen la promesa que el Padre dio. El Espíritu Santo. Vamos a hacer algo que quizás muchas veces no hemos hecho. Levante su mano derecha y diga, el Espíritu Santo, tú eres la persona más hermosa, más especial, más importante
en este lugar. Amén, ¿verdad? Qué lindo. El Espíritu Santo, hermano, cayó sobre ellos, vino sobre ellos. Y entonces cuando ellos, hermano, reciben el Espíritu Santo, la experiencia cristiana, porque debo decirle algo, hermano, ellos habían visto milagros, ellos habían visto resurrecciones, ellos habían visto de todo tipo de manifestaciones sobrenaturales externas. Diga externas. Pero lo externo no te da solidez. Lo externo no va a afectar tu ser interior. Lo externo, por eso, hermano amado, déjeme decirle, no te conformes a un evangelio donde oyes testimonio de fulano, de mengano y de perencejo. Dile, no, está bien oír eso. Eso quiere decir que Dios lo puede hacer. Pero si Dios lo puede hacer con ellos, lo puede hacer conmigo también. Si Dios da esa experiencia, también me la puede dar a mí. Me recuerdo cuando si algo convencía, hermano, cuando comencé a testificar a los jóvenes a los 17 años, era que les hablaba de un evangelio de experiencia. Y voy a recordarles el testimonio que he contado. Me recuerdo que uno de los primeros hijos espirituales que Dios me dio, hermano, que ahora es pastor, hermano, yo le hablé del evangelio de la experiencia y me lo llevé a la iglesia. Y lo senté, hermano, en la iglesia. Y cuando hicieron el llamado para aceptar, le dije que pasara. Oraron por él. Y cuando regresó le dije, ¿qué sentiste? Nada. Y le dije, no puede ser. Sentate. Y se sentó ahí, pasó la alabanza. Y el predicador, el que estaba dirigiendo la alabanza, ¿no?, hizo la invitación. Y le dije, pasa. Me dijo, pues ya pasé una vez, pasa otra vez. Dije, no hay problema. Pasó la segunda vez, hermano, y oraron por él. Y cuando regresó le dije, ¿qué sentiste? Nada. Dije, no, aquí hay un problema. Voy a quedar mal. Si yo le he dicho, mi pastor pasó, predicó, hermano, y al final de la predicación mi pastor dice, si alguien en medio nuestro quiere recibir a Jesucristo, y le digo, pasa. Me dijo, es la tercera vez, Otto. Me dijo, pasa. Porque yo evangelizaba así, pasas o te doy. Así era yo, fíjate, tremendo. Y entonces pasó. Y cuando pasó le dije, Señor, tú sabes que he hablado de la realidad, tú sabes que he contado la experiencia de lo que es el evangelio, que para muchos es aburrido, para muchos es rutinario, religioso. Para mí, Señor, es la vida misma, la realidad tuya. Padre, no me puedes hacer quedar mal, Señor. Tócalo. Y hermano, él estaba aceptando a Cristo, yo estaba clamando a Dios, tal vez por el mismo miedo de quedar mal. Pero de repente, fíjese usted que terminaron de orar por él, hermano, y ya no se levantó. Se quedó tirado. Y entonces terminó el culto. Y cuando yo lo fui a levantar, el hombre solo temblaba. Y yo le decía, ¿qué tenés? Y me decía, esto es real, Otto, esto es real. Me decía, había caído sobre él el Espíritu de Dios con una experiencia personal. Nosotros no podemos llevar un evangelio de suponías. Damas y caballeros, este evangelio no es yo supongo que Cristo puede. No supongas, Él puede hacer todas las cosas. No supongas que Dios pueda sanar, Dios sana. No supongas que Él puede liberar, Dios libera. Usted me dirá, hermano, ¿y por qué está tan seguro? Porque lo ha hecho conmigo. ¿Ya usted lo ha liberado? Sí, claro. ¿Y tendrá que liberarme todavía más? Un día seré completamente libre. Pero Dios lo puede hacer. Esto no es por favor, yo voy a quitar de mi Biblia el libro de suponías. Hay que poner el libro de Hechos. Dios lo puede hacer. Y entonces les da la experiencia del Espíritu Santo. Y aquí es donde quiero que usted vea que el reino de Dios, hermano,
no es simplemente comunicar un mensaje como lo hacen los mormones, los testigos de Jehová, como lo hacen, hermano, los musulmanes, como lo hacen, hermano. No es simplemente lo que está escrito, es lo que hemos vivido, lo que podemos vivir, las experiencias. Porque hoy en la madrugada eso me mostraba el Señor cuando te dije, ¿verdad? Me decía el Señor, el Espíritu Santo afuera, la experiencia afuera es una cosa, pero Él no quiere solo afectar lo externo, Él quiere afectar lo interno. Ellos vieron milagros, ellos vieron señales, pero al final todos se fueron de regreso. Los milagros, las señales, todo lo que Jesús hizo no les dio solidez, sino hasta que les dijo: váyanse a Jerusalén. Y allí en Jerusalén tienen que esperar la promesa del Padre. Ellos, dice la Biblia, que fueron a Jerusalén y estando en oración, hermano, esperaron. Déjeme decirle, habían vivido algo glorioso, tenían recuerdos lindos, habían visto a Cristo resucitado, hermano, era motivo de alegría, pero ahora les venía la mejor experiencia, la que jamás se habían imaginado. Dios se iba a meter dentro de ellos. Dios, hermano, iba a hacer de ellos su habitación. Por eso, iglesia, no tienes que conformarte a venir a un culto. Dile: Señor, tú me llenas del Espíritu Santo, porque tú lo dijiste en tu palabra, que es una promesa para mí, y la pido, Señor, y la reclamo, Señor, y te creo y la llamo, Señor. Y yo no sé cuándo te la va a dar, pero una cosa te digo: de que te la da, te la da. Mi padre deseaba ser lleno del Espíritu Santo y se fue, hermano, a un retiro espiritual en ayuno. Creo que 3 días en ayuno. De repente, fíjese cómo son las cosas. Tengo que ser muy franco. Nosotros allá, tristemente, la gente de donde yo vengo discrimina mucho a la raza indígena y los ofenden. Y entonces los supuestamente blancos o ladinos, que bueno, es una tontera eso, pero discriminan, ¿verdad? Y entonces mi papá estaba orando. Mi papá es de ojos así claros y blanco y toda la cosa, ¿no? Señor, dame, Señor, el Espíritu Santo. Y de repente hay un hermanito de la raza indígena que era amigo de él, y le digo: hermano René, te ayudo a orar. Y de ¿por qué estás orando, hermano René? Para el bautismo del Espíritu Santo. Yo te ayudo. Y se puso ahí: Señor, dale la llenura al hermano René, dale, y comienza a recibirla a él. Y entonces mi papá se voltea y dice: pero ¿cómo? Si este me está ayudando, no tiene los ojos verdes, no es blanco, ni habla buen español, y está hablando lengua. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo da al que lo pide y al que él quiere. Y le cae el Espíritu Santo a él. Y mi papá enojado, hasta que él reconoció y dijo: Señor, perdona, sí, sé que es para todos la promesa. Vino el bendito Espíritu Santo sobre él. ¿Qué le quiero decir? Que es para ti. Dígale a que está a su lado: eso es un regalo tuyo. Es un regalo que Dios te da. Es algo que está ahí. Es la experiencia más hermosa que vas a experimentar, que vas a tener. Ese contacto con Dios, Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo marca el comienzo de la experiencia cristiana, no de la fe. La fe, hermano, es para el que cree, entra a la salvación. Pero la experiencia, porque lo que quiero marcar es que una cosa es por la fe. Alguien dice: yo por la fe soy sano. Por otra cosa es la experiencia. Estoy sano. Yo por la fe soy próspero. Otra cosa es la experiencia. Estoy próspero. Yo por la fe soy libre. Otra cosa es estoy libre.
No te quedes solo con la fe, porque el Señor le dijo a sus discípulos: ven y ve. O sea, la fe te lleva, la fe es la llave que te va a meter a la experiencia. Pero no te quedes con la fe. Dile: Señor, yo no quiero solo creer que tú puedes, creer que tú hablas, creer. No, yo quiero experimentarlo. Yo quiero vivirlo, quiero tener un evangelio donde no necesite la Biblia para evangelizar, sino donde diga la experiencia misma: mira, te cuento de un Dios vivo, resucitado, que habla, que toca, que levanta, que te saca de problemas, que te disciplina, de todo un Dios vivo. Si este evangelio no fuera la experiencia de un Dios vivo, hermano, por eso el Señor dice que les dio pruebas convincentes. El Señor dijo: mire, lo voy a mandar a predicar. Pues ustedes no pueden ir a predicar con Sofonías capítulo 1. Ustedes tienen que ir a predicar Juan. Tienes que ir a decir lo que has visto, lo que has oído y lo que has palpado con tus manos. Yo no le puedo decir, hermano, al que está endemoniado: ay, yo supongo que Dios puede liberarte. No supongo. Dios puede liberarte. No importa qué diablo tengas metido adentro, el poder de Dios puede sacarlo, porque Él es experiencia misma. Sanidades, problemas. Mire, aquí hay un problema en este país muy común. Los que buscan, por ejemplo, legalizar su estatus en este país. Bueno, yo te puedo dar por experiencia. Te puedo enseñar que se pueden vencer deportaciones. Por experiencia. No porque, y oiga, y no por intervención de abogados. Y no porque tenga que ir al 3:33:33:33, no, sino porque tengo que ir a las rodillas y clamar a Dios, y Dios te puede poner a la persona enfrente, y lo que un abogado no puede arreglar en años, Dios te lo arregla en un solo día. Por experiencia. Uno de los testimonios que para mí son fantásticos es de un hermanito que está en medio nuestro, hermano. No sé si vino hoy o no vino, que llega un día conmigo y me dice: pastor, quiero sacar a mi familia a pasear a Canadá. Bueno, vete, tranquilo, lleva. No, pero quiero que ore por mí, porque no tengo papeles. Ah, caray. Yo dije: la salida va a estar fácil. La tremenda cosa va a ser el reingreso. Pero mire lo que es la experiencia. Asígneme un ángel, me dijo. Yo dentro de mí dije: puchica, qué fe la de este. El término puchica es wow. Pues usted no sabe. ¿Qué quieres? Un ángel. ¿Y por aquí lo quieres? ¿Para que me meta? Mire, hermano, a veces uno es incrédulo. Padre, yo oro por el hermano, Señor. Mira lo que quiere, Señor. Asigna un ángel, Señor. Nombre de Jesús. Yo le voy a ser franco. Yo dentro de mí dije: ya perdí una familia yo en la iglesia. Como a los 20 días regresó. Cuando lo vi: oh, ya no te fuiste. No, ya fui, me dijo, ya regresé. ¿Y qué pasó? Espérese. ¿Qué pasó? Pues la salida, fácil. Fuimos, conocimos, paseamos con mi familia. Cuando veníamos de regreso, Migración de Estados Unidos le dice: usted no puede entrar aquí, a este país. Usted no tiene papeles. No, pero tengo un ángel. Dios mío. De la vuelta por ahí, sale a Canadá. Ahora, ni iba a ser de allá, ni iba a ser de aquí. No sé por qué me recuerda a la India María, su amiga. Y cuando él va para Canadá,
no sé cómo, no me recuerdo muy bien el testimonio. De repente encuentra un patrullero que le dice, follow me, y lo mete por otro lado, y cuando se da cuenta está en territorio estadounidense, y el patrullero se desapareció. Y entonces regresa como a los 20 días y dice, hermano, le vengo a devolver el ángel. Usted no se puede dar el lujo, hermano, de estar delante de un Dios que te da experiencias y no tener experiencias con Él. La única causa por la que no puedas tener experiencias con Él es que no las anheles. Pero Jesús dice, si alguno tiene sed, venga, venga. Es como el Señor diciendo, clama a mí. Mire, atrévete a clamar a mí y yo te voy a responder y te voy a enseñar cosas grandes, difíciles que no conoces. Pero atrévete a clamar. Atrévete a creerle a Dios. Quizás otra de las experiencias que me puso en conflicto, y perdona que la voy a contar, hijo. Hablo contigo, Javi, perdona. Y te hagas el loco. Ponte de pie, Javier. Muy bien, siéntate, hijo. ¿Sí lo conocen? Llegó conmigo un día, hermano. Mira, hermano Otto, me dijo, el viernes me van a quitar el apartamento y no tengo dinero para pagar el apartamento y ni le vengo a pedir. Dije yo, solo le vengo a decir lo que voy a hacer. ¿Y qué vas a hacer? Le dije, hice un cartel, me dijo, ya lo preparé y puse, este hombre confió en Dios y Dios le falló. Entonces, si el viernes me botan de mi apartamento, usted va a oír que el sábado yo estoy en un parque con el cartel así. Y el jefe de diáconos, hermano. ¿Sí? ¿Me estoy mintiendo? No. Yo dije, Dios mío. Pero como a mí me gustan los desafíos de fe, dije, amén, amén. Pero yo te puedo ayudar. No necesito. Usted ha enseñado que Dios puede, y si Dios no me saca de esta, entonces ¿para qué estoy en esto? Fíjese usted. Yo dije, Dios del cielo. ¿Se me olvidó? A mí se me olvidó, la verdad. El domingo lo vi en la iglesia. Creo que te llamé, ¿va? Ay, ven, ¿qué pasó? ¿No fuiste al parque? Y me dice, hermano, el viernes tenían que correrme. El viernes como a eso de las mediodía, creo que fue, ¿va? Llegó alguien y le dijo, hermano Javier, Dios me mandó para llevarte a un apartamento. ¿Cómo le puedo decir a ese hombre yo que Dios no cuida de sus hijos? Porque no es que le contaron, no es que le dijeron, es que se atrevió a creer que está delante de un Dios que puede hacer todas las cosas. Mire, hermano, pastores me han dicho, ¿cómo es que has logrado lo que has logrado? Es que estoy delante de un Dios, hermano, que no le gusta que le pidamos cosas pequeñas, sino que le pidamos cosas grandes para la gloria de su nombre. Y que seamos capaces de creer que el libro de los Hechos no se ha cerrado. Que todavía el Dios que hizo en el tiempo de los Hechos tantas cosas las puede seguir haciendo. Pero para esa estabilidad, para esa fuerza, necesitas al Espíritu Santo. Necesitas la fuerza interior. Por eso, Pentecostés, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. El Espíritu Santo marca el comienzo de la experiencia. Escúcheme esto, hermano. Mi madre, que está aquí presente, Dios la bendiga por ese fruto tan lindo que Dios le dio.
Al buen entendedor, ¿verdad? Es que como nadie me dice nada, yo me tiro solo mis flores, hermano. Ella me enseñó el camino cristiano. Ella es testiga. ¿Desde qué edad me llevaste a la iglesia? ¿5 años? 4 años. Ahí iba yo con ella, hermano. Lo que más me gustaba a mí era dormirme en sus piernas cuando el predicador estaba dando el mensaje. Yo ahí dormido en sus piernas de mi madre. 4 años. A los 6 años acepté a Jesús. Un predicador hondureño llamado, fíjese usted que era el hermano Calvo. Yo creo que me ministró esa unción el ingrato, hermano. Él predicó y yo acepté a los 6 años. Acepté. Pero acepté. No pasó nada. Solo yo llegué contento. Mami, acepté a Jesús y Jesús es mi Salvador. 6 años. Pero no me bautizaba. Pues no quería. 6 años hasta los 17 años a la iglesia. A la iglesia. Yo estaba hasta el copete de la iglesia, hermano. Iglesia, yo quería jugar fútbol, no me dejaban. Porque eran los domingos y porque era la cabeza del diablo la que pateaban. Y a la iglesia, hermano, y a la iglesia. Y en la iglesia, no crea una iglesia así, hermosa, con vida, con experiencia. No, hermano, una iglesia tradicional, más muerta que el cementerio de la iglesia, del pueblo, hermano. Donde el pastor predicaba uno de sus mensajes, hermano, que yo creo que hasta él se dormía predicando. A los 17 años quería irme. Dije, nunca más piso una iglesia cristiana. Es la vida más aburrida. Yo no sé cómo aguantan. ¿Y sabe qué me caía mal aquí entre nos? Ver llorar a mi mamá. Lloraba en la iglesia. Yo decía, ¿por qué llora? Debía llorar en la casa, no aquí. Qué vergüenza. ¿Qué dirán? ¿Que mi papá no la quiere o qué? Ese es el evangelio que yo viví. Yo fui centroamericano, presbiteriano, fui Asamblea de Dios, Iglesia de Dios, todo. Pero mi vida fría. Yo quería irme del evangelio. Huyendo de la iglesia me fui a un lugar de campamento, 17 años. Y recuerdo 5 de diciembre de 1975. Estoy sentado enfrente de una fogata tipo 9 de la noche. Estoy hasta atrás. Predicador que había sufrido un accidente con muletas llegó. No un predicador así como este que usted oye, no. Un predicador así de aquellos que casi le cantan a uno Jingle Bell, Jingle Bell. Y él habló de Jesús. Y Jesús te ama. Jesús vino a la cruz, murió por ti. Aleluya. Así hermano. Y cuando yo estoy sentado atrás, comienza una bendita voz a decirme, por ti vino Jesús. Primera vez en mi vida que empezaba a oír una realidad de Dios. Aquí la voz de Él y aquí la voz del enemigo. Bueno, yo les he contado muchas veces, pero lo que quiero marcarles es esto. Pasaron muchos jóvenes. Yo fui casi el último que pasé, porque Dios me convenció. Dios fue hueso duro para convencer. Me tuvo que convencer fuertemente. Y cuando yo pasé, toda la fogata estaba alrededor, jóvenes tocados, llorando. Y a mí me dejaron un lugar donde había lodo. Y cuando yo bajé, hermano, y me arrodillé, en ese instante el Espíritu Santo vino. ¿Sabe qué decía yo? Jamás sabía que tú eras real. Señor, ahora sé que eres real. Ya no me levanté. A partir de ese día fueron de 3 a 6 meses de llorar
llorar. Veía el cielo y lloraba. Mire, hermano, qué ridículo. Veía las rosas y yo lloraba. Señor, mire, algo había pasado. Había comenzado el inicio de una experiencia con Dios. No tienes que acostumbrarte a una religión, a un culto. No, hay algo más que eso. Hay una realidad con Dios que te va a transformar. La llenura del Espíritu Santo es el inicio de la experiencia cristiana, el comienzo de la experiencia. Miren, Romanos capítulo 8 verso 9 dice: mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Quiere decir que el Espíritu es, hermano, la evidencia. El Espíritu Santo es el inicio de la experiencia cristiana, y no podemos pertenecer a Cristo sin su Espíritu. Esto no es un asunto solamente de mente, es un asunto de espíritu. No puedo pertenecer si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Primero de Corintios capítulo 6 verso 17 dice: pero el que se junta con el Señor, un espíritu es con él. No puedo estar unido a Cristo si no es por el Espíritu. Por eso les dijo: les conviene que yo me vaya, porque ustedes van a vivir una dimensión diferente, ya no de cosas externas. Ya no, eso va a seguir, hermano, milagros, maravillas. Miren, me cuentan sanidades, liberaciones, fantástico. Eso no me emociona. Me emociona lo que siento adentro. Me emociona cuando Él habla adentro. Me emociona cuando Él se manifiesta adentro. Porque al estar con Cristo soy un espíritu con Él. No podemos ser adoptados como hijos suyos sin su Espíritu. Romanos capítulo 8 dice el verso 14: porque todos los que sois guiados por el Espíritu de Dios, guiados. Hermano, ¿no necesitas tú que Dios te hable? Que Dios te diga: mire, por aquí sí, por aquí no, ten cuidado en esto, ese negocio sí, ese no. Guiados. Recuerdo que en una oportunidad escuché a un predicador. De veras, yo tengo que reconocer que a la par de él yo era un ignorante. Sabía terminología hebrea, griega, y cuando yo lo oí me quedé así como: ¿y este cuate de dónde saca todo esto? Y realmente, para que usted me comprenda, me apantalló. Me quedé así, ¿eh? Y los pastores que estaban conmigo me decían: ¿qué piensas? Yo le decía: sí, está bien. Pero no, yo estaba estupefacto, taciturno. Estaba así como: ¿de dónde saques estas cosas? Cuando me habló del Génesis, me habló de las posibles cuatro razas del Génesis, yo me quedé así. Y entonces yo estaba pensando: no, yo voy a seguir ese camino. Y de repente voy a México, hermano. No sé por qué México ha sido tanta bendición para mí. Y estando allí en México, el Señor me habla y me dice: no entres en ese camino, porque es el camino de la sabiduría de la serpiente, y se va a secar tu mensaje. ¿Cuántos hermanos, por no tener el Espíritu, mire, comenzaron en el Espíritu y se apartan? El reino de Dios, usted no puede separar al Espíritu del reino de Dios. Usted no puede darse el lujo, porque el Espíritu Santo dice que va a guiar. Porque todos los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Déjenme cerrar con esto. El Espíritu es el comienzo de la experiencia cristiana,
Pertenecemos a Cristo por su Espíritu. Estamos unidos a Cristo por su Espíritu. Somos adoptados por su Espíritu. Y somos parte del cuerpo de Cristo por su Espíritu. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios es el que nos da poder. El Espíritu, hermano, es el que nos hace experimentar la realidad de Dios. Por eso cuando se empezó a hablar del reino, les dijo: miren, el reino de Dios comienza dentro de ustedes. Reino de Dios no es porque había una no sincronía, sino una, ¿cómo se dice cuando no hay sincronización? Una desincronización entre la mente de Cristo y la mente de los discípulos. Él les hablaba del reino de Dios y ellos querían el reino de Israel. Les digo, ¿vas a restaurar el reino a Israel? En otras palabras, nos vas a dar el poder político, vas a liberar a Roma, vas a ponerte como rey ahora. Y Jesús les dijo: miren, ustedes sincronícense con Dios. El reino de Dios es primero y el reino a Israel será después. Pero entonces les habló del reino. Y cuando hablo del reino, yo quiero que usted se lleve en su corazón esta mañana. Les habló de la experiencia, de la relación, de la comunión con el Espíritu Santo. Nosotros no podemos, hermano, avanzar sin esa sincronía con Dios. Es más, ni siquiera podemos vencer nuestras áreas carnales. Yo sé que algunos de nosotros, mire, todos tenemos conflictos con nuestra carne y a veces no la podemos controlar. Y la carne es carne. La carne no se ha convertido. La Biblia dice que la carne es enemiga de Dios y no se sujeta a Dios. Por eso cuando usted contesta mal en la casa, es su carne, su ser carnal. Y lo único que puede hacer morir esas obras de la carne es el Espíritu. Es la comunión con el Espíritu de Dios. Entonces esta mañana quiero decirle, iglesia, no te conformes a un evangelio solo de fe. Esa fe te debe llevar a la experiencia. Pero para que la experiencia venga, debes desearla, debes anhelarla, debes pedirla, debes orar. Señor, termino con esto. Predicando una vez en la iglesia que pastoreaba hace muchos años, la segunda iglesia, le decía a las ovejas: ustedes no se conformen con oír, pidan la experiencia. Y me recuerdo que una hermanita, ella se llama Elizabeth, por si usted quiere preguntarle. Elizabeth le dijo: Señor, el pastor dice que tú hablas, yo nunca he oído tu voz. Yo nunca he escuchado tu voz, pero yo creo que tú hablas y te pido, Señor. Y empezó a orar. Elizabeth llegó conmigo y me contó y me dijo: fíjese, pastor, que una noche era como la 1 de la mañana cuando empecé a oír Elizabeth. Y yo me desperté y dije: mi esposo me está llamando. No, y el esposo estaba bien dormido. Elizabeth, soy yo quien te habla. La experiencia, ¿quién te la quita? ¿Quién te quita la experiencia? La gente que se va del evangelio es porque sus experiencias fueron muy débiles. Pero los que hemos tenido experiencias con Él, hermano, ¿quién me puede convencer que no es real? ¿Quién te puede convencer? Mire, hermano, si algo, por ejemplo, yo a mis hijos les digo: miren, tal vez no les voy a dejar nada de herencia material, les quiero dejar mi fe. Con eso que tengan, con esa realidad de Dios con ustedes, es suficiente, porque los va a llevar a la experiencia. Entonces, no te conformes con un evangelio de culto, de Biblia. Ve a la experiencia, porque para todos es la promesa, para todos los que Dios llame. ¿Quieres cerrar sus ojitos un momentito y decirle: Señor, tengo hambre y sed de eso? Quizás has tenido experiencias. Hay más, siempre hay más. Esta mañana, en lo que usted
cierra sus ojitos para meditar un momentito en lo que ha oído. Yo no sé si todos aquí somos ya cristianos. Posible que haya alguna persona que por primera vez escuche el mensaje del Señor y sienta en su corazón el deseo y el anhelo de ser parte de ese pueblo, y usted quiera recibir a Cristo como su Señor y Salvador. A mí me gustaría orar por usted. ¿Qué le pido? Que salga de su lugar y venga al frente y le diga al Señor: Señor, yo reconozco que no te conozco, pero esta mañana abro mi corazón y te entrego mi vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Y puede ser el inicio de experiencias maravillosas. Dios te bendiga, caballero. ¿Quién más? Si Dios te está llamando, este es el momento de decirle al Señor: anhelo esa realidad. Deseo, Señor, ser parte de ese pueblo. Ahí donde estás, si Dios está tocando tu corazón, ven a los pies de Cristo. Ven a los pies del Dios que envió a Jesucristo para que seamos salvos. ¿Habrá alguien más a quien Dios está llamando? Quizás allá arriba, por primera vez te enfrentas al mensaje y quieres recibir al Señor. Ven a los pies del Señor. Una cosa te garantizo, que si de corazón venimos, algo maravilloso va a pasar. Algo especial Dios va a comenzar a hacer contigo. Dios te bendiga, joven. Dios te bendiga. Las vidas que están viniendo, las vidas que están acercándose, Dios los bendiga. Dios te bendiga a ti también. ¿Quién más? ¿Te llama Dios? Ven a Jesús. Es la vida más hermosa y la experiencia más fantástica. ¿Habrá alguien más? Quizás arriba por primera vez. Alguien está sintiendo que Dios le llama. No te vayas de este lugar. Sigue entregar el corazón a Jesús. No te vayas de este lugar sin estar en paz con Dios. No salgas de este lugar sin el perdón de tus pecados y la armonía con Cristo Jesús. Insisto por unos segundos más. ¿Habrá alguien más que sienta que Dios le está llamando? Dios te bendiga a ti también. Qué bueno. Llena mi vida, Señor. Llena. ¿Quién más viene a los pies de Jesús? La invitación está abierta. Ven a Cristo hoy. Espíritu de Dios, Padre Santo, ayúdeme a orar por estas almas que están aquí. Padre Dios, oramos por estas almas que están aquí, Señor. Se ha predicado tu palabra, Señor, y el Señor ha prometido transformar el corazón, perdonar los pecados. Padre, extiende tu mano, perdona los pecados, Señor. Haz el milagro en el corazón. Haz el milagro en el corazón, Señor. Limpia. Quita el corazón de piedra y pon el corazón de carne, Señor. Y en tu gracia, maravilloso Dios, transforma la vida. Oramos por cada vida, Señor. Oramos por cada alma que está aquí, Señor. Y que tabaraba prenser y tabarabra. A ver, digamos la iglesia de Dios, todos. Lléname, Señor. Lléname. Que tabarra era mamá.
Padre Dios, y que tu mano se entiende. Y que todo rija la babasa, valoramos. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi fe, lléname, Señor. A ver, pídele al Señor, lléname. Y caparraba por resererararaba. Rescata para Señor, llena, Señor. Llena, Padre, llena, Señor. Llena, Señor amado. Llena cada vida. Llena, Señor. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Llena, Señor. Llena, llena, Espíritu Santo. Llena, Espíritu Santo. Llena, Señor, llena. De tu presencia. Cada vida, Jesús. Dígale al Señor, lléname. De tu presencia, lléname, lléname de tu poder, lléname de tu presencia. Recibe lenguas, recibe lenguas. Recibe lenguas en el nombre de Cristo. Recibe lenguas en el nombre de Cristo. Recibe lenguas en el nombre de Cristo. Recibe lenguas en el nombre de Jesús. Espíritu de Dios, para gloria del Padre, cumple tu
promesa. Cumple tu promesa. Cumple tu promesa. Y tu recibe de Dios.